hablábamos de cómo utilizar el cuerpo y aquí les voy a dar varias muestras de ejercicios que les pueden servir para que ustedes trabajen. Aquí, miren, que hacen movimientos de pies con diferentes tamaños de bola. Eso es el 90% o más de los ejercicios que están mostrando aquí, que son incluso para tenis de campo, son válidos para tenis de mesa. Esos movimientos cortitos, tenis de mesa. Quizás cuando lleguen a hacer ejercicios más amplios, hay un par de ejercicios que los muestran más adelante que son más amplios, son más como para tenis de campo, pero no hay por qué no entrenarlos. Siempre es bueno, mientras más información tengo a nivel de corporal, puedo moverme mejor, puedo llegar a resolver mejor diferentes situaciones que se nos pueden presentar en el partido. Todo el tiempo movimiento de pies, todo el tiempo movimiento de pies, hace coordinación. Un trabajo un poco más para señoritas. Estos ya son jugadores de tenis de mesa, como verán los ejercicios son prácticamente los mismos. Como una bola de tenis. Eso hace coordinación, preparación física, diferentes tipos de movimientos, atrás, adelante, movimientos. Al término de un entrenamiento, 30 minutos antes, trabajar algo de ejercicio, preparación física de este tipo es mucho más valiosa que quizás 2 horas más de entrenamiento. Ejercicios de reacción, toco, toco y explosividad hacia adelante. Ahí está el entrenador, le señala qué punta debe tocar, qué el sitio debe tocar y siempre se va a estar moviendo. Y movimientos en diferentes direcciones. Hay una jugadora que es líder y la otra tiene que seguir lo que la otra hace. Por eso es que las dos se están mirando, están viendo lo que la una hace para la otra seguirla. Eso es muy interesante para nuestro deporte porque nosotros siempre tenemos que estarnos moviendo y a la vez estar viendo cómo el otro golpea, qué tanto efecto le mete la bola y en qué posición de la mesa está. Así que no podemos hacer ejercicios con la cabeza agachada. Hay que estar siempre atentos a lo que pasa al frente. Movimientos pequeñitos, tenis de mesa puro. Quizás ese no es el mejor, pero definitivamente sí nos ayuda. Eso es válido para nuestro deporte. Este es uno de los que quizás sea un poco más no adecuado, por decirlo así, para el tenis de mesa, pero podríamos hacerlo más corto. Esto es perfecto para nuestro deporte, movimientos en varias direcciones, adelante, atrás y en diagonales. Este ejercicio, si acortáramos las distancias, si no fuera tan largo, nos queda perfecto para nuestro deporte. Bueno, ahí se nota evidentemente los golpes de tenis de campo.
podrían utilizarlo con en vez de una raqueta de tenis de mesa, quizás una pesa ligera, una botellita de gaseosa con arena para hacerlo. Este ejercicio es muy bueno para explosividad. Pueden hacerlo incluso con pared, contra una pared, pero ya tiene que ser por lo menos jugadores de 16 años para arriba. Y la bola medicinal no tan pesada. Se le nota cómo usa el cuerpo para golpear. Eso es muy importante. Bueno, estos ejercicios son más importante el que está atrás. El que está atrás, cómo está haciendo balance, fíjense en el chico que está atrás, ese quizás es más importante para nosotros y más fácil de realizar. Aquí se focaliza bastante el tema de movimiento de pies, entrar, el tiempo, golpeo, entrar, el tiempo, golpeo, siempre, siempre movimiento, mientras la bola va de ida, el deportista tiene que intuir, un poco intuir a dónde va y aprovechar ese tiempo para prepararse para golpear. Nunca se queda quieto, siempre tiene que estar en movimiento. El momento de golpear, hace una pausa y saca el golpe. Eso es muy bueno también, que es lo que les decía ayer en el tema del balance, el equilibrio. El momento de golpear tiene que estar en equilibrio para poder golpear correctamente. Creo que se me fue un poco en desorden en esta dispositiva, pero bueno. Este es un ejercicio para movimiento de pies, perdón, para fortalecimiento en el tren inferior, que en realidad quizás el único problema que podría haber es que algunos salones de tenis de mesa son de pisos de cemento. Por lo menos debería ser o un césped o si no tuviéramos sintético, mejor, ¿no? Piso de madera es válido. Esto es el equipo juvenil alemán. Son cerca de 20 saltos que tiene que hacer cada deportista. Y es un circuito, ¿no? Un tema de circuito. Termine, sigue, termine y sigue, termine y sigue. Este es un ejercicio muy bueno para todo lo que es abdominales, los oblicuos, y hacen ejercicio los dos deportistas, el que lo está sosteniendo, tanto el trabaja como el que lo sostiene, como el que hace el abdominal. Para brazos, para piernas, fíjense como el chiquillo tiene que hacer fuerza para sostenerlo. Es realmente muy bueno para el desarrollo de los brazos del deportista y obviamente, del que está trabajando más. Y el día de ayer, tengo entendido, tuve algunos comentarios, por decirlo así, de alguna manera fácil, agradable, de este video que se congeló mientras se estaba dando. No se veía la velocidad. Y también yo les hablaba de progreso, de cómo estaba y cómo está. Este partido fue en el año 2017. Se los voy a poner brevemente y los voy a reforzar algunos de los aspectos que dije ayer, que era de Darko Jovic en la cuartos de final contra Dmitry Gocharov, en donde mencionaba yo que Darko, cuando golpeaba, tenía mucha tendencia en ir la cabeza hacia arriba y no proyectarse hacia adelante, que es lo que estábamos conversando. Y su entrenadora, Andrea, oh, se me fue el apellido, ella me decía que iban a trabajar en los siguientes tiempos en mejorar esa proyección hacia adelante del deportista, de Andrea. Entonces, fíjense un poco como Andrea cuando golpea, perdón, Darko cuando golpea, levanta la cabeza y eso le quita potencia en los siguientes golpes. Para la primera bola está muy bien, él mete fuerte, pero las siguientes bolas va muy hacia arriba la cabeza. Estos videos están también en YouTube, no es algo que
que es nuevo mío. Pueden descargarlo o verlo en YouTube tranquilamente, valga las cuñas. Pero es importante ver esto, ¿no? Como él mueve la cabeza hacia adelante. Y en el año 2019, donde Darko llega a la final, jugar la final con Timo Boll, en semifinal vuelve a jugar contra Ovcharov, es el mismo partido, 2 años después. Y sí hay una ligera mejoría en cuanto a cómo mete la cabeza del año de 2 años atrás. Bueno, Darko, lamentablemente el forehand es uno de sus principales problemas, por eso justamente Dimitri está tratando de jugarle más hacia su forehand. Pero bueno, es un jugador con un potencial increíble. Darko Jovic tiene 22 años, 21 años, 22 años nomás. Se tiene la carrera intacta. Tiene 2 medallas en europeos seguidos. La importancia del servicio, la posición del cuerpo completamente flexionado, la potencia hacia adelante. Ahí está, potencia hacia adelante. Ahí se fue por arriba, botó la bola. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta, Byron, en el chat, porque ayer se hizo un montón de preguntas y antes de ir más allá quisiera ver si alguna pregunta la voy resolviendo desde ahora. Bueno, a las personas que deseen realizar preguntas, el chat general está abierto. No recuerden que las preguntas serán leídas solo las que ingresen al chat general. El tenis de mesa femenino. Los invito primero a que veamos. Tenemos aquí a Mima Ito con Chen Ben. Son dos de los jugadores más importantes que hay actualmente en el tenis de mesa mundial. Y he decidido el día de hoy comenzar más con tenis de mesa femenino. ¿Qué hay más prominente? Velocidad. Velocidad en cuanto a los golpes, velocidad en movimiento de pies, rapidez. El giro de cintura es muy alto. Usan mucho más de izquierda que los varones, no solamente en la mitad de la mesa, incluso hasta un poco más. Hay muchos más rallies, la bola es mucho más, queda mucho más tiempo en la mesa. Hay mucha más precisión en donde ponen la pelota, trabajan mucho más la táctica. Ahí está justamente Chen Men, está jugando de revés, pasadito de la raya en el lado derecho de la mesa. Pero siempre, en el momento ya de definir una bola, que el punto nos quedó bien, siempre van a tender a buscar el golpe derecha. Por ejemplo, ahora falló, pero hay la tendencia en el momento ya de querer definir el punto, de buscar y dar un golpe fuerte. Byron, si hay preguntas, me las pasan nomás por ahí. Antes no quisiera ir mucho más porque después se va a mezclar las cosas. Listo, tenemos, Rafael, una pregunta de Norman Carrillo. Ya. Quizás, ¿cuánto tiempo el niño en su etapa de inicio tiene que practicar para pasar a otro golpe? Es una pregunta que
prácticamente va a estar de dependencia de cada niño. Hay niños que, por ejemplo, el forehand drive, y usualmente algunos entrenadores comienzan más con el forehand, otros más con el backhand. Eso depende más del entrenador de cómo se sienta cómodo. Yo siempre trato de que mis chicos comiencen con el back, creo que es un golpe mucho más fácil de hacer. Ahora, para ponerlo así, comenzamos con el back y resulta que para el niño es muy fácil. Y digamos que en un mes y medio, el chico tiene un control relativamente bueno del golpe. Y dice, bueno, este niño aprendió muy rápido. Otro niño pasó 3 meses y todavía no lo controla. Cuando ya pasan a la siguiente técnica, y uno hay veces puede pensar que el niño tal vez no es tan hábil para nuestro deporte. Este chico no es tan hábil, se demoró mucho en esto. Y después, cuando cambia de técnica, resulta que en la otra técnica aprende mucho más rápido. Eso ya a mí me pasó efectivamente con Robinson Paredes. Todo el mundo estaba botando la toalla por él. Cuando algo aprendió, cambió la otra técnica y aprendió mucho más rápido. Aquí es donde es importante que el entrenador sea creativo, de que veamos la manera de encontrar una forma de llegar al chico, a darle motivación para que pueda seguir luchando, o no todo el mundo aprende para que aprenda. Entonces, depende mucho del deportista, ¿no? Y el entrenador es el vínculo, el nexo, el puente para llevar esa información de la técnica al deportista de la mejor manera posible. Sí, no sé si hay otra pregunta. Jubini Pinzón, con lo visto ayer, profe, consulta, si es prudente acortar una mesa en cuanto a su altura para que entrene un niño, ya que muchos no alcanzan a la mesa. Sí, sí, entiendo. Bueno, hay unas mesas que vienen ya cortadas, pero realmente el problema de eso es que es muy costosa esas mesas. Cortarlas a veces, bueno, quizás perdemos la mesa. A mí me gusta más algo que hicieron en China hace tiempo algunos entrenadores. Un entrenador hizo para su hijo, mandó a poner un pallet y lo hicieron, tengo entendido, en Guayaquil hace poco. Pusieron un pallet y encima le pusieron el Terraflex para ganar 10 centímetros más de altura, y con eso tuvieron eh, el área suficiente para que el niño pueda moverse cómodamente. No es tan grande tampoco, no es de 6 metros, pero es pasado la mesa unos 30 centímetros a cada lado y digamos 1,5 metros hacia atrás, el ancho del pallet, suficiente para que el niño haga las dos técnicas principales que son para aprender hasta que vaya desarrollando. Pero cortar la mesa, si tuvieran quizás una mesa que no estuviera en buen estado, no les recomendaría tanto. Marco Bermúdez, ¿qué características debe tener el entrenador de iniciación en cuanto a la técnica? Bueno, es muy importante primero que sepa, más allá, más importante creo yo firmemente esto, de que sepa las técnicas, es que sepa que sea un profesor. Eso es más importante, que sepa transmitir las cosas. Otra, cuando vaya a explicar una técnica, él tiene que tener claro cómo es la técnica, cómo es los golpes, cómo sale. A lo mejor él no puede, a lo mejor no sabe jugar tanto. En esas categorías quizás no es tan importante, pero sí es importante que él sepa cuáles son los golpes, cómo es el proceso para hacer ese golpe. Pues, posición 1, 2, 3, explicarle lo más didáctico posible para llegar al niño de la mejor manera. Es como algo ya lo comentaba hace un rato, es más importante que lo que el entrenador sepa, es qué puede transmitir. Eso es lo clave en realidad. Otra pregunta, Santiago Bermeo. ¿Qué se trabaja primero en la preparación física? ¿La resistencia, la velocidad, la fuerza o reacción? Bueno, eso depende de en qué año, en qué etapa esté. Pues, si está en un inicio de una temporada, pues va a trabajar más resistencia aeróbica, cuestiones de preparación general. Si está cerca de una competencia, más trabajo específico. Eso depende y con quién, y qué edades. Entonces,
otro el género, si es dama, mujer, es dama o varón. Entonces es algo que es mucho más complejo que trabajo antes, ¿no? Gracias, Rafael. Freddy Aguilar, según su experiencia y la metodología, ¿en qué parte del entrenamiento y cuántas veces debe trabajar las diferentes clases de coordinación? Bueno, coordinación, lo más importante, coordinación es en las edades pequeñas, eso es mucho más importante. Cuando el niño comienza a entrenar, 6 años, 7 años, 5 años, para coordinación para un niño pequeño es muchas veces es patear una pelota y sostener una raqueta o hacer cascaritas y patear una pelota de fútbol o de indoor, no sé cómo llamarlo. Eso es coordinación para él. Ahora, la coordinación un poco más alta, de más con el nivel, es lo que vimos hace un momento en categorías mayores o juveniles. Pero es mucho mejor aprovechado trabajar la coordinación en edades pequeñas. Vamos un ratito a regresar al tenis en mesa y luego podemos ir viendo otro tipo de preguntas de acuerdo a lo que vamos avanzando. Eso era un partido de tenis en mesa femenino, veíamos la velocidad, una característica principal en el tenis en mesa femenino. Aquí tenemos otras dos deportistas de alto nivel. Mima Ito y Li Shiwen. Mucho izquierda, se hace mucho revés, no se viran tanto. Y esto es importante trabajar. Cuando entrenamos hay que entrenar, no se hace un entrenamiento para entrenar mejor, se hace un entrenamiento para competir mejor. Entonces cuando se hace un entrenamiento se debe diseñar el entrenamiento para competencia, ¿no? Miren cómo hace al revés hasta el lado derecho de la mesa, prácticamente hasta la punta, ¿ves? Esos son temas que es mucho más permanente, predominante en el tenis de mesa femenino. Mucho izquierda. Y un vecino nuestro, Hugo Calderano, que tiene, bueno, la particularidad como Sharov, quizás, en donde tiene más fortaleza en el golpe de revés. Entonces él, por su característica de juego, un poco más antiguo de los 90, el griego Kalinickos Kriangas, que tenía un revés espectacular en ese momento, y buscaba ser mucho más agresivo con el revés. Eso, por ejemplo, si hay un jugador que tiene un buen revés, tiene que usarlo. Y si tiene que usarlo en el 50% de la mesa o un poco más allá, pues lo va a usar, ¿no? Es importante, en esa característica le destaco mucho al profesor Gustavo Leiberman de Argentina, el que él decía, o no decía él, en realidad lo decía otro entrenador sobre él, que dice, lo bueno de Gustavo es que él ve qué tiene con un jugador, no qué no tiene, y lo que tiene lo explota, trata de explotar las virtudes o cualidades que este deportista tenga para ir más adelante. No dice, es que no es muy fuerte con derecha, pero tiene buena izquierda, ok, trabajemos sobre eso. Son temas que son importantes tener claro, ¿no? Y aprovechar las características de cada deportista. Yo tenía una deportista que, bueno, por temas universitarios, lamentablemente se retiró, Paola Cedeño, que representó al Ecuador algunas veces. Ella tenía un revés muy superior a su izquierda. Entonces, bueno, llegó un momento que el revés casi no lo entrenaba, trabajaba más su derecha, porque todo el mundo le jugaba a la derecha. Y mejoró la derecha un poco, pero siguió siendo su revés, su golpe de más calidad. Y bueno, como anécdota, Natalie le tenía más miedo a ella que a ninguno jugador del Ecuador, porque le conocía los servicios, conocía su forma de jugar y entrenaban juntas mucho tiempo, y para ella era mucho más fácil, mucho más difícil, perdón, jugar contra ella. En el tenis de mesa masculino vemos aquí, Hugo, ¿qué diferencia principal? La potencia. La potencia, la distancia a la mesa es un poco más
separada la mesa que las mujeres, justamente para poder girar, no sé si se me logre ver, girar la cintura para poder dar esa fuerza. Si lo ven a Fan Shendong cuando hace el forehand, él trata de meter la pierna derecha, hace con el forehand con la pierna derecha adelante. La pierna derecha un poco hacia adelante. No sé si hay alguna otra pregunta, Byron. Sí, Rafael. Guillermo Muñoz, en su experiencia, me gustaría saber su opinión encontrando el elemento más positivo y el más negativo de algunas de las escuelas de enseñanza más importantes del tenis de mesa. Ejemplo, la china, sueca, alemana y brasileña. Bueno, negativo no quisiera mencionar. Así. Me parece que es mejor pensar en lo positivo, ¿no? ¿Qué hay positivo en cada país y tratar de buscar lo positivo para mí? No quisiera mencionar negativo porque, en fin. Pero positivo sí. De China hay muchas cosas positivas, tiene varios jugadores, muchos entrenadores, tenis de mesa. Es el tenis de mesa un deporte nacional donde es muy querido, está por todos lados. Los jugadores son modelos, salen en marcas de ropa, de zapatos, de carros, en fin. Entonces, bueno, ¿quién no quisiera tener ese ambiente? Pero bueno, el tenis de mesa brasileño me parece que está mucho más organizado, quizás. He tenido la oportunidad de visitarlo un par de veces, pero lo importante que han tenido quizás de ellos es que todo está controlado por la Confederación Brasileña de Tenis de Mesa y quizás ese puede ser un plus, ¿no? Ahí todos tienen que rendirle cuenta, cada provincia tiene que rendirle cuenta a la Confederación Brasileña y cada entrenador está a cargo de la Confederación Brasileña de Tenis de Mesa. Y eso creo que es un punto positivo. Ahora, los europeos, lo que sí puedo rescatar de los europeos es que es una realidad más parecida a la nuestra, a la sudamericana, a la latinoamericana. Como les decía antes, yo estuve allá un poco más de 3 meses, 4 meses casi, en Hungría, y los niños hacían lo mismo que nosotros, que los chicos nuestros. Ellos iban al colegio, después del colegio regresaban al entrenamiento, entrenaban 2 horas o 3 horas al día, luego tenían que ir a su casa, hacer sus tareas y otra vez ir al colegio, el fin de semana competencias y así sucesivamente. Y eso es mucho más parecido a la realidad que podríamos vivir nosotros. Así que quisiera más vale que se fijaran en un poco de los chinos, un poco de los europeos. Y ayer, no, perdón, hace unos 3, 4 días escuchaba un entrenador de la selección china femenina actualmente. Trabajó con Zhang Jiko antes y con Qin Texu. Bueno, él decía, dice, yo aprendo de todo entrenador siempre escucho algo y me quedo con algo, eso me parece que es importante, o me gustó lo que este entrenador dijo, podría rescatar esto, y él en base a eso programa o cambia o mejora su entrenamiento, porque esto es como alguien decía, como la paella. Hace 50 años tú hacías, ¿cómo se hacía la paella? Se hacía de tal manera, ahora la hacen igual, no, ahora le meten esto, le meten el otro. Siempre tienen que ir cambiando, siempre tienen que ir progresando, siempre tienen que ir avanzando. Quería mencionar un poquito el tenis de mesa. Esta es la final del Campeonato Panamericano realizado en el año pasado, en 2019, en Lima, donde está la puertorriqueña Adriana Díaz y Lily Zhang, de Estados Unidos. Y bueno, de hecho, ellas están por lo menos entre las 20 del mundo, las dos jugadoras. O sea, son tenis de mesa de alto nivel. Hay la velocidad predominante, la efectividad en dónde ponen la pelota, la calidad de dónde poner la pelota.
No sé si hay alguna otra pregunta pendiente, Byron. Sí, Rafael. Juan Acosta, sobre la consulta de ayer, era sobre el desarrollo de la táctica en edades infantil y juvenil. En táctica en cuanto a no género, no dice nada de género. No, es una pregunta en general, Rafael. Bueno, lo principal, bueno, algo lo comenté ayer, me parece. Lo principal en edades tempranas es la técnica, que los chicos dominen la técnica, porque tú le puedes decir, ok, voy a hacer tal jugada, pero si no dominan la técnica para hacer esa jugada, no lo voy a poder hacer la táctica que quiero. Entonces, primero es que los chicos dominen la técnica, y eso tiene que ser en los primeros 4 o 5 años de su preparación. Estamos hablando, se comienza a los 6 años, a los 10, 11 años, él tiene que ya tener un dominio técnico bastante alto para poder entrar ya en ejecuciones tácticas más complejas. A partir pero cuando hablamos de táctica también, por ejemplo, veíamos este niñito de China practicando servicios y levantando de izquierda. No creo que tenga más de 9 años, quizás 10, si es que es muy pequeño, no creo que tenga más. Ya estaba trabajando táctica a la vez que técnica, son cuestiones básicas, sacar efecto bajo al centro de la mesa y buscar levantar topspin de revés. Entonces, cuando ya tengo un control de la técnica, puedo ir comenzando a complicar, entre comillas, el tenis en mesa en cuestiones tácticas. Pero siempre va a estar en dependencia del primero, el control de la técnica del deportista. Cuando él tenga la técnica clara, puede comenzar a trabajar táctica. Ahora, si llega a los 14 años y no tiene la técnica clara, ahí sí hay un problema, porque se va a acabar su vida deportiva y no va a mejorar nunca eso. Entonces, tiene que a los 10, 11 años ya debería estar comenzando a trabajar cuestiones tácticas muy sencillas, muy simples, para poder ir buscando adaptarse a jugar en alto nivel a futuro. Listo, Rafael. Una pregunta de Cristian Rincón. ¿Cómo mi entrenador puede determinar si su niño o niña puede utilizar cauchos defensivos y a qué edad es bueno hacer esta determinación? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Más importante, antes de cambiarle a Poro, primero tengo que enseñarle las técnicas básicas. Eso es claro. El niño tiene que aprender a golpear de revés, de derecha, cortar. Todas las técnicas básicas tienen que dominarlas por lo menos en un 70-80%. Ahora, cuando tenga esa cantidad, ese dominio de la técnica básica, 80 es por lo menos, él tiene que el entrenador ver cualidades del deportista hacia esa defensa. Una de ellas es quizás la personalidad, ¿no? Hay deportistas que son como más calladitos, más tranquilitos, no digo que no sean inteligentes para nada, son solamente formas de ser, ¿no? Hay chicos que son como más tranquilos, más pacientes. Esos chicos más pacientes son muy buenas posibilidades, hay muy buenas posibilidades para ellos de ser defensivos. Hay deportistas que a lo mejor son espigados, son altos y tienen buena flexibilidad. Entonces, con esos deportistas podría comenzar a hacer trabajo de defensa. Pero yo no recomiendo antes de los 12 o 13 años. Cuando el deportista ya tenga un dominio de la técnica, en ese momento puede comenzar a aprender a jugar con poros largos o con cocos, como le dicen en Perú. Tenemos dos preguntas más, Rafael, para ir viendo el Yeah. tiempo. Sí. Saúl Acosta pregunta, desde su punto de vista, ¿Hugo Calderano es un caso especial de jugador por sus capacidades físicas y técnicas o qué hizo diferente para lograr estar dentro de los 10 mejores del mundo? Bueno, yo creo que sí es un jugador fuera de serie, ¿no? Y no lo creo yo, sino mucha gente. Es sé que comenzó con voleibol, sé que hace natación, juega fútbol. Bueno, en Brasil jugar fútbol es normal. Hace el cubo de Rubik,
el cubo de Rubik en 6 segundos, me parece. Entonces es un caso muy, muy interesante, un deportista que tiene muchas capacidades extras que se ha desarrollado cuando fue pequeño y que ahora le sirven el tenis en mesa. Creo que es un caso que quizás justamente se amolda a lo que comencé diciendo, a las capacidades que debemos tratar de desarrollar en un niño, en las cuestiones básicas. Cuando yo era pequeño había los jardines infantes, donde habían escaleras, donde se subía, trepaba, se guindaba, hacía ejercicio con los brazos. Y esas cuestiones lamentablemente ahora se están perdiendo cada vez más. Ahora los niños un poco más no pueden salir ni a la calle porque tienen temor a que por ahí se los lleve alguien. Y bueno, en fin. Son cuestiones que sí es importante emular, ¿no? En caso de Hugo Calderano, salta una persona de 1,75 m, es increíble, en realidad él salta sobre la cabeza de una persona de 1,75 m, o sea, podría haber sido hasta un saltador. Entonces son capacidades o cualidades que sí son importantes de rescatar y de también inculcar en nuestros deportistas. Quería tocar, antes de ir con más preguntas, quería tocar esto. Déjame cerrar aquí esto. Ahora, bueno, después de este COVID que, bueno, espero que no haya golpeado sus puertas y que sus familias se encuentren bien. La pregunta más importante que debemos hacernos para los entrenadores es cómo volver al tenis en mesa. Y tengo una sugerencia que darle. Bueno, cuando nos reactivemos, sugiero reanudar las actividades con una sesión con una intensidad baja, ¿no? Y poca duración. Eh, es similar a cuando uno va a correr una maratón. No puedes salir a una maratón corriendo a máxima velocidad. Si, como no has estado practicando o trabajando, en 500 metros o menos estarás fundido. Entonces es importante ir avanzando de a poco. La gradualidad es importante porque su cuerpo debe aconsejarle cómo impulsarlo más, pero ciertamente es necesario acostumbrarlo. ¿A qué me refiero eso? Que tenemos que escuchar a nuestro cuerpo. Si hay dolor en un día, me refiero al deportista. Si el deportista se queja, mira, profe, me duele acá, ok, hay que bajarle, hay que ir regulando. Quizás comenzar a entrenar 3 días a la semana, 1 hora y media, puede ser suficiente, pero es importante ir escuchando al cuerpo cómo se va acoplando, quizás hasta, y sobre todo para evitar algún tipo de lesión. Hay que darle una jerarquía, darle una importancia a la gradualidad. Hay que ir de menos a más. Uno de los indicativos es la categoría, la duración del entrenamiento y los tipos de ejercicios con 3 objetivos principales. La duración del ejercicio, la calidad de los ejercicios y el tipo de ejercicios que vayan a hacerse en ese día. Según el análisis que han hecho encuestas o trabajos científicos, calculan que 2 meses va a tardar en recuperar el nivel un deportista, así que tenemos que tener mucho cuidado en no presionarlos tanto. Tenemos quizás competencias en octubre o quizás en el 2021. Así que es tiempo para desarrollar, es tiempo para aprovecharlo, no desperdicien el tiempo que justamente ahora se nos ha presentado esta oportunidad que podemos desarrollar. Siempre tenemos competencias cercanas y hay veces por esa premura no podemos desarrollar. Así que aprovechenla y pues sigan para adelante. No sé si alguna otra pregunta tengan. Listo, Rafael. En este momento vamos a dar paso a intervenciones. Si algún participante desea intervenir, le puedo dar la palabra y al final concluiremos con las preguntas. Tenemos 10 minutos para intervenciones. Recalco que cada participante tiene un mínimo de 3 minutos para hacer alguna acotación o alguna pregunta o consulta al moderador. No escucho nada.
Víctor Pérez, le voy a dar la palabra. Le escuchamos, Víctor. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Escuchamos, Víctor. Sí, señor. Sí. Okay. Profesor Rafael, lo felicito por su exposición y quisiera hacerle una consulta. He visto muchas veces que los niños a temprana edad se empiezan a desmotivar un poco, ya sea por el tiempo que llevan en los partidos competitivos. Inclusive he visto mucho aquí en Ecuador que los jugadores participan hasta su categoría juvenil. Ya cuando entran a la categoría absoluta, ya se retiran porque es un poco más fuerte el nivel y en definitiva se desmotiva. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿cómo se pudiese hacer para que ellos se siguieran entusiasmando en el deporte y no se retiraran? Bueno, realmente es una pregunta muy difícil de contestar. Una de las principales maneras, creo yo, de evitar ese retiro, que también lo he sufrido, es que los deportistas de entrada, cuando comiencen a entrenar el deporte, siempre los mentalicemos para qué queremos con ellos, no cuando tengan 13 años, sino cuando sean mayores. Entonces, la meta de ellos se la ampliamos. Entonces, no te conformes con ser campeón nacional sub-13. Algunos de los mejores jugadores no fueron campeones nacionales cuando eran pequeños. Y no me refiero solamente aquí en Latinoamérica. Recuerdo específicamente un jugador de Safe. Él, mientras fue juvenil, nunca clasificó el grupo. Sin embargo, el entrenador veía en él cualidades importantes que podían explotarse en el futuro. Y lo seguía llevando a eventos y terminó siendo un momento número 1 del mundo. O el caso de, más allá, Gergely, mucho tiempo atrás, en los 70, cuando el entrenador Zoltán Bercic, creo que era Zoltán Bercic, lo llamó a la selección. Gergely era el ranking 14 o 18, no me acuerdo exactamente, en el equipo, en la selección húngara, 18, y lo llevó como titular a jugar un campeonato de mayores. ¿Por qué lo llevó? Dio cualidades en él que podían explotarse para futuro. Y a pesar que no era campeón para nada todavía, él de mayor fue campeón del mundo por equipos y bueno, pues fue el campeón europeo, bueno, tiene varias cantidades de títulos. Es importante darle siempre una motivación al chico, no solamente cuando de ser campeón sub-13 o ser campeón sub-15, sino ir más allá, o siempre estarles hablando olimpiadas, siempre estarles hablando de Juegos Panamericanos, y también con los padres, que es lo que justamente el día de ayer lo mencionaba. ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué queremos cuando el chico venga? Que juegue ping-pong, ok, a los 15 años se va a retirar. Pero si nosotros le creamos bases fuertes, ¿para qué? Para que el chico tenga, cuando sea adulto, resultados internacionales. Entonces es mucho más probable, creo yo, que el deportista se vaya a quedar con nosotros. Ahora, si las bases son débiles, si el chico ve que va a un sudamericano y no clasifica el grupo, entonces obviamente cuando tenga 17 o 18 años, quizás a lo mucho de 19, se va a retirar del tenis en mesa. Entonces es importante la fuerza de voluntad y tener unas bases fuertes para que él pueda resolver problemas cuando sea mayor. Una intervención más de Glay Alejandro Oponte. Tiene la palabra. Buenas noches, Rafa, ¿cómo estás? Saludos. Bueno, más que todo es que mi pregunta es, hace muchos años atrás había muchísimos más eventos a nivel internacional, lo cual siempre ayudó a que la mayoría de los países pues, tuviesen buen nivel y
y fuesen mucho más competitivos. Hoy en día, o de un tiempo para acá, digamos que de 10 años para acá, o un poco menos, se ha disminuido significativamente la cantidad de campamentos y la cantidad de eventos a nivel internacional. Ya prácticamente lo que tenemos son eventos continentales como suramericanos, en nuestro caso acá más centroamericanos, latinoamericanos y bueno, de pronto uno que otro circuito que todavía queda en el área. ¿Qué cree usted que deberíamos de hacer todos? No solamente Ecuador, porque obviamente Ecuador en este momento está haciendo está haciendo un gran aporte con este seminario. Pero ¿qué podemos hacer todos para volver a tener eso, ese campamento y más eventos, lo cual van a motivar aún más a nuestros jugadores y nos van a dar mucho más crecimiento a nosotros como entrenadores? Gracias. Bueno, primero saludarte, para mí muy grato verte a ti. Me ha hecho una pregunta también Juan Acosta, un gran amigo, un saludo. Hay muchos amigos aquí, un saludo grande para todos y muy feliz de estar aquí. Y antes que me vaya a olvidar, agradecerle a la Federación Ecuatoriana por tomarme en cuenta, agradecerles a ustedes por permitirme dirigirme a ustedes, para mí un honor y un placer. Además me han dado una motivación estos días que he estado metido en casa tanto tiempo y no he usado zapatos creo que por un mes, así que y tengo unos kilos de más, pero bueno, muy feliz de estar aquí, así que gracias por eso. La pregunta de Alejandro, creo que lo más importante en edades pequeñas, 13, 11, 13, 15 años, son justamente eso, y lo dije el día de ayer, necesitamos mucho más campamentos que torneos, que campeonatos, mucho más campamentos, que eso es más importante en edades pequeñas. Tratar de evaluar al deportista por la calidad, qué tan bien hace un servicio, qué tan preciso es, qué tanto se mueve, qué tan efectivo es en hacer algo, qué más que si es campeón. Es campeón, por ejemplo, decía alguien alguna vez, juega mi equipo preferido, el Emelec, contra el Manchester United en fútbol, en categorías sub-13, y capaz el Emelec le gana. Pero si juega el Manchester United con el Emelec en mayores, pues prepara la canasta porque nos van a meter unos 5 o 6 goles, si es que no es más. Entonces, ese es el problema. Necesitamos, y yo los invito a que den ese fuerza, ese empuje a sus países para que hagan más campamentos de entrenamiento. Ese vínculo de jugadores, es un enriquecimiento que va a ayudar al desarrollo de cada uno de los deportistas. Y eso yo creo que es fundamental. En categorías sobre todo menores, 11, 13, 15 años, tiene que haber muchos campamentos, y estoy hablando de que si tenemos 50 y pico de semanas en el año, 52, 53, por lo menos unos 10 o 12 campamentos. Hay que estar muy metidos en eso. Obviamente la parte económica es un problema, pero a lo mejor no un campamento de todo el país, a lo mejor se pueden reunir por secciones, provincias o ciudades o clubes que queden cerca. Tuve la oportunidad alguna vez de estar en un país donde había en una ciudad 3 clubes y ninguno de esos clubes topaban con el otro, eran casi enemigos. Le digo, pero ¿por qué se odian? O sea, son clubes, ¿por qué no se reúnen un día al mes y hacen un entrenamiento en conjunto y van a ver que todos van a crecer? Eso es importante en el tenis mesa, compartir, porque usar diferentes mesas, usar diferentes bolas, jugar con diferentes jugadores, diferentes materiales, eso es lo que va a enriquecer en realidad al deportista. Listo, Rafael, para finalizar las intervenciones tenemos a Carlos Morales. Se le recuerda que tenemos máximo 3 minutos para la intervención. Le doy la palabra a Carlos. Sí, ahorita sí. Lo escucho, señor. Bueno, Rafael, primero que todo, felicitarlo. Muy interesante su charla el día de hoy. Decirle que yo
en el plano particular no soy un especialista en tenis de mesa, pero sí he escuchado de su parte cuestiones que para mí, desde el punto de vista general, son muy innovadoras. Ahora, quisiera hacerle una breve pregunta. A su criterio, si fuéramos a ubicar vamos a poner un top, se me ocurre de 50, no sé, quizá usted me puede dar un poquito más, 50 jugadores, los mejores jugadores del mundo, a su criterio, entre la preparación técnico-táctica, entre la preparación mental, entre la preparación física, para usted, para su criterio, ¿qué es lo fundamental en que estos jugadores de la élite, estoy hablando, puse un ejemplo, no sé, un top 50, vamos a poner un top 50, Sí, debe predominar? Muchas gracias. muy amable. Sí, es una buena pregunta. Para mí la parte mental creo que es la clave. Y en cuanto a la parte mental, algo voy a repetir sobre el caso especial de este deportista brasileño, Hugo Calderano, un deportista que lo he visto armar incluso el cubo de Rubik en una balanza, o sea, parado en una balanza, armando el cubo de Rubik, algo que solo pararme en la balanza ya es algo muy difícil para mí. Y aparte de eso, estar pensando en armar un cubo de Rubik a máxima velocidad, porque creo que en la balanza lo hizo en 8 segundos, que yo me demoro creo que 3 minutos, y si tengo suerte. Entonces es un tema que sí creo que es fundamental, es la parte mental. Y cuando hablamos, por ejemplo, de los deportistas chinos o asiáticos, ¿no?, que llegan a un alto nivel de tenis de mesa, y alguien me preguntaba, pero no tienen perdón, en un curso le preguntaban, ¿cuántos psicólogos tienen? Y ellos decían, bueno, se reían algunos de los entrenadores, ¿no?, entre ellos, y hablaban en chino y se reían, dicen, no tenemos ninguno. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que no tienen ningún psicólogo y la parte mental es tan importante. Porque tienen una masa de deportistas tan grande y donde tamizan tanto que el jugador que está representando con la bandera china en el brazo, entre los 4 mejores, pasó un tamiz de 25.000 jugadores que querían ser seleccionados de China. Entonces eso prácticamente, disculpen la palabra, son prácticamente máquinas de matar en tenis de mesa. Son jugadores que solamente piensan en el tenis de mesa, que están 6 a 8 horas del día en el tenis de mesa jugando, y el resto del tiempo quizás no piensan en el tenis de mesa solamente cuando duermen, o quizás están soñando con él. Pero la parte mental creo que es la fundamental, la que hace el cambio en cómo afrontar las situaciones. Además, juegan torneos todas las semanas, 50 hasta en Navidad. Juegan 50 torneos al año, en categorías, estoy hablando de 13 años para arriba, ¿no? Entonces, eso multiplique por los años, 50 torneos por los años que tienen antes de llegar a ser mayor. Entonces, estamos hablando de como 500 torneos mínimo antes de llegar a los 18, 20 años. Entonces, esa es la parte mental, para mi criterio, es quizás la más importante. Listo, No sé si Rafael. tenemos alguna pregunta. Bueno, con eso cerramos las intervenciones. Vamos a dar paso a las preguntas que están en el chat, Rafael. Para el manejo del tiempo tenemos más o menos 6 preguntas de 6 participantes para que en base a eso maneje su tiempo, Ya. Rafael. Ok, con gusto. Pero esta vez. Bruno Posada, ¿qué opina del desarrollo y entrenamiento de jugadores de estilo lapicero con un solo caucho? Bueno, el lapicero con un solo caucho ya perdiendo bastante fuerza, lamentablemente. Casi hay muy pocos jugadores con un solo caucho. Hay el caso de Malí, por ejemplo, que jugaba predominantemente con un caucho, pero tenía también el revés. Pero en el tenis de mesa actual, no tener un revés, si tienes un solo caucho para el lapicero, no tienes posibilidad de levantar topspin de revés. Es así, solo pasar la bola, no podrías. Tendrías que estar limitado a toda bola de jugar por derecha para atacar. Y eso en tenis de mesa actual creo que es una desventaja grande. Por lo menos debería, si es lapicero, debería usar caucho en ambos lados para poder
levantar en algún momento con el revés, como lo hace Shushin o Wang Hao hace unos años atrás. Listo, Rafael. Esteban Rosales, ¿es muy indispensable el tamaño, sea alto o pequeño? ¿Nos beneficia en algo? Bueno, la estatura obviamente tienes una envergadura, no se me ve aquí, una envergadura más alta, más grande, y vas a cubrir más mesas, ¿no? Quizás para un niño pequeño o un deportista pequeño de baja estatura, se le va obviamente a complicar una bola de más distancia. Pero más es cuestiones de ubicar al deportista en la mesa. Si tengo un deportista de 1,80 m, no lo voy a tratar, no lo voy a pegar a la mesa para que juegue cerca. Voy a tratar de ese deportista que se abra un poco más para que tenga el tiempo necesario para poder utilizar esa palanca y dar los golpes con más fuerza. Si tengo un deportista de más baja estatura, va a tratar de tiene que ser más rápido de ley y estar más cerca de la mesa para jugar un poco más agresivo, pegadito a la mesa, y la fuerza explosiva tiene que trabajarse mucho más. Pero la cuestión es cómo lo manejo, no es, o sea, siempre tratar de ver qué tengo, no qué no tengo. Tengo este deportista con qué características y en base a eso tratar de ir para adelante. Listo. Rocío Salazar, ¿es recomendable que los niños pequeños estén en el mismo horario, ya que si es bueno que vean también, tiendan a imitar y empiecen a jugar con las preferencias de juego que los mayores, cosa que no es conveniente? Bueno, las particularidades de un salón de entrenamiento, es muy difícil para mí hablar así porque cada salón tiene sus particularidades. Yo sinceramente creo que es importante que los niños pequeños por lo menos vean a los grandes cómo juegan. Y ahí hay una responsabilidad, y sí les digo, importante para los deportistas de más nivel. En la seriedad al entrenador que está a cargo del equipo de juveniles o de mayores, en la seriedad de cómo trabajan, no es que yo soy el campeón, entonces yo hago aquí nomás el brazo, no, vamos a hacer todo completo. Me decían justamente en Hungría que habían contratado por una temporada a una deportista de la selección china, campeona olímpica y vicecampeona olímpica por China y por China Taipei. Ella fue a ese club y dice, todo el mundo, bueno, llegó la campeona olímpica, ¿no? La mejor jugadora del mundo. Y cuando llegó a entrenar, se ponía con las niñas de 13 años a calentar y hacía los mismos ejercicios que todos ellos, ¿no? Y muy ordenada, muy cerecita. Entonces es importante también para los chicos mayores tener una responsabilidad porque ellos van a ser el espejo de estos chicos. Entonces es muy importante que el equipo juvenil o el equipo de mayores sea serio para trabajar. Los entrenadores que están a cargo de ellos sean serios para trabajar, para que así los chicos pequeños tengan un modelo idóneo a seguir. Si ven a los chicos, qué sé yo, comiendo chicle, o en sandalias, o con la gorrita para atrás, o no sé, eso obviamente es un muy mal reflejo que podrían emular estos deportistas. Listo, Rafael. Marco Zambrano pregunta, por necesidad se utiliza el robot, lanza pelotas, ¿qué tan importante es utilizar en el entrenamiento de iniciación del tenis de mesa? Bueno, el robot, ahora hay robots. Cuando estuvimos en el Salesianos Club hace unos años atrás, teníamos un robot en ese tiempo de muy buen nivel. Ahora parece una cosa vetusta, ¿no? Hay robots actualmente de muy buen nivel. Hay robots que te tiran diferentes tipos de bolas. El robot es importante. Yo creo que sí es válido. Pero más importante que el robot es el entrenador. Porque puede tirarte el robot las bolas de mejor calidad o precisión posible. Pero si no hay el entrenador al lado indicándote cómo debe corregir, cómo debe golpear la pelota, en vez de ser mejor, puede ser peor. El robot es bueno, pero tiene que estar el entrenador cerca, controlando el entrenamiento. Si no, podría llegar a ser contraproducente. Sí a mí me parece que si yo lo tuviera, lo pondría, un robot por lo menos de media gama, por decirlo así. Pero hay que el entrenador estar atrás, corrigiendo y enseñando la técnica adecuada. Si no, podría ser peor. Y cuando ocurre, tenemos chicos que golpean así, con el brazo por acá, o golpeando, yo qué sé, para acá arriba,
o haciendo cualquier cosa, y cuando queramos, estamos, en vez de estar aprendiendo, estamos retrocediendo, y eso es más grave todavía en el tenis de mesa. Listo. Luis Ayala, ¿qué es lo mejor para entrenar? ¿El robot, tabla de retorno, multipelotas u otro método? Lo mejor para entrenar es un compañero, un sparring, un compañero y un sparring, las dos cosas es importante. Tener diferentes tipos de jugadores en el área, en el entrenamiento. A veces, no, es que los entrenan el primero y el segundo, los dos mejores tienen que entrenar juntos porque son los mejores. Pero cuando van a un campeonato, tienen jugadores de diferentes niveles. Entonces, sacan el uno, quizás saque sin efecto, y como el otro está acostumbrado solo a recibirle a alguien que te saca muy fuerte, cuando te sacan sin efecto no sabes cómo jugar. Entonces, es importante siempre estar cambiando de jugadores, no siempre con los mismos jugadores, incluso de diferentes niveles. Si tienen por un zurdo, si juegan cerca de la mesa, si es... Incluso las niñas en algún momento, lo mejor es niñas con niñas, varón con varón, pero en algún momento sí, un día a la semana, ok, que las niñas prueben con algún varón, pero no tampoco todos los días, porque a veces las chicas tienden a hacerse perezosas, ¿no? Yo también soy perezoso, a veces si tengo alguna manera de hacer las cosas más fáciles lo hago. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las niñas? Le ceden la posibilidad del ataque al varón porque el varón es agresivo. Entonces, comienza a atacar tú primero y yo me pongo a bloquear. Entonces, eso también es muy malo. Es muy bueno que entrenen niñas con niñas para que ellas comiencen a atacar. No estén esperando siempre que el varón levante. Pero un día a la semana, o quizás depende de cuántas sesiones tengan, si tienen sesión mañana y tarde, podrían tener quizás 2 o 3 sesiones en la semana. Listo, Rafael. Bueno, con eso concluimos las preguntas que en el chat general. En virtud del tiempo, podemos dar la última intervención al profesor Guillermo Muñoz, que nos pidió la palabra. Guillermo, le escuchamos. Un gusto saludarlo. Lo escuchamos, Guillermo. Parece que no, parece que tiene el audio mal. Profesor Guillermo, disculpe, pero no se escucha su intervención. Byron, creo que podemos ir a otra persona hasta que Guillermo arregle su audio. Sí, no tenemos más intervenciones y tampoco más preguntas, Rafael. Bueno, lamento no haber podido contestar la pregunta de Guillermo. Solo me queda agradecerles a ustedes por su tiempo. Para mí, reitero el honor y placer que ha sido para mí dirigirme a ustedes. Desearles que estén lo mejor. Tenemos un retorno a nuestros labores en los siguientes días. Les recomiendo que tengan normas para poder reintegrarnos de la manera más segura posible. Les recuerdo o les sugiero el tema que les dije ayer, cuando jueguen un entrenamiento de tenis de mesa, que un deportista esté en un lado, el otro esté en el otro lado todo el tiempo, que no se cambien de mesa, no se cambien de lado, ni cuando jueguen partidos no se cambien de lado. Hay unas posibilidades que están manejando la ITTF de hacer un partido de tenis de mesa con tipo multibolas, en donde tengan un cajón de bolas y cada punto se juegue con una bola nueva. Cuando se terminen, se recogen todas las bolas, se las desinfecta y se las habilita para el siguiente partido. Quizás eso es un poco más complejo para nosotros, pero en la bola es donde podría haber problemas de transmisión. Así que tengan mucho cuidado con eso. Desearles que estén lo mejor y muchas gracias por su atención. Muchas gracias al profesor Rafael Armendáriz por la intervención en estos 2 días. Y bueno, finalizamos con esto la temática del día de hoy, agradeciéndoles por su presencia y les esperamos el día de mañana, igual a la misma hora, 6 de la tarde, hora de Ecuador, con el tema La importancia de la biomecánica en la enseñanza del tenis de mesa con el profesor Marcos Gómez. Muchas gracias por su asistencia. Nos vemos el día de mañana. Una buena noche. Chao.